Estamos en Filipenses capítulo 3. Vimos la semana pasada la primera parte del versículo 1, donde Pablo da una instrucción, una exhortación a los filipenses a gozarse en el Señor. Y yo quisiera dar una segunda parte a este tema de gozarnos en el Señor, viendo los siguientes dos versículos. Yo quisiera que hoy veamos los versículos 2 y 3 del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que es la carta que estamos estudiando. Te invito a leer conmigo desde el versículo 1. Quisiera leer Filipenses 3 del 1 al 3. La palabra de nuestro Señor nos dice, y quiero exhortarte, hermano, a prestar atención a la lectura y predicación de la palabra, porque la realidad es que no hay una mayor fuente de esperanza, de seguridad, de confianza, de vida para el ser humano que la palabra de Dios. Por eso es tan importante prestar atención, estudiar, atesorar y vivir esta palabra de vida que es la palabra de Dios. Nos dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hasta ahí llegamos la semana pasada. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de carne, del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y como decía la canción que acabamos de cantar, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Alabado sea nuestro Dios por su palabra. Dios, al venir a tu poderosa palabra, pedimos tu guía, oh Dios. Nada somos sin ti, nada sabemos sin ti, nada podemos hacer sin ti. Por eso necesitamos que tu Espíritu, oh Dios, traiga vida a nosotros, ilumine esa palabra que acabamos de leer, nos confronte y nos ayude, oh Dios, a vivirla y a predicarla. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, el Señor Jesús relata una historia con un mensaje trascendental que nos enseña la necedad y la rebelión del hombre, y nos enseña también lo misericordioso y la gran gracia que puede tener un padre. El Señor Jesús relata la historia de un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de estos hijos le pide que le dé su herencia, que lo que le toca a él se lo diera. Y este hijo, en su necedad y su rebelión, luego que el padre le da su herencia, se va y malgasta todo lo que el padre le había dado. Lo desperdició viviendo perdidamente, dijo el Señor Jesús. Entonces, luego que está lejos de la casa de su padre, que ha desperdiciado todo lo que su padre le había dado, este hijo empieza a recordar, a añorar, a desear estar con su padre de nuevo. Y empieza un proceso de arrepentimiento que lo lleva a volverse y a irse a donde su padre. Y va con un discurso que ya ha practicado, él sabe lo que le quiere decir sinceramente a su padre, pero el padre no lo deja hablar mucho. Y a diferencia de lo que cualquiera hubiese pensado, el padre lo recibe con los brazos abiertos y hace un gran festín para celebrar que su hijo pequeño había vuelto, que se había
arrepentido. Bueno, el hermano mayor que estaba en el campo, que se había quedado fiel a su padre, trabajando y estando y sirviendo ahí con su padre, cuando ve todo y se entera lo que estaba pasando, que su hermano que se había ido, había malgastado toda la herencia que su padre le había dejado, había vuelto y que el padre hizo un festín, su hermano viene y le dice lo siguiente al padre con una actitud de resentimiento por lo que el padre había hecho. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Una actitud que refleja el resentimiento que tenía el hermano mayor, porque él en cierta manera no quería que su padre acogiera de nuevo tan amorosamente a su hermano menor, porque él era que se merecía el gozo del padre porque se había quedado ahí. Esta historia, que es un tanto agridulce, nos presenta la necedad del hermano menor. Luego vemos su arrepentimiento, vemos la gracia mostrada por el padre, pero luego la reacción del hermano mayor, que a los ojos de los hombres parecería normal, pero en esa reacción vemos la realidad del corazón humano y cómo el orgullo nos hace creer superiores. Y Jesús le narra esto a los fariseos y escribas que estaban con él, porque ellos se creían superiores a los gentiles, pues ellos eran judíos, no solamente de nacimiento, pero que practicaban en su totalidad la ley y se jactaban de eso y se creían superiores, aún más superiores que el mismo Dios Jesucristo. Y Cristo les hace esta historia para hacerles ver la gracia y la misericordia de Dios con sus hijos, que eran más que el pueblo judío, que también involucraba los gentiles. Francamente era lo usual que los judíos se sintieran superiores e hicieran alarde de que ellos tenían el favor de Dios porque eran judíos de nacimiento y porque practicaban la ley. No sé si recuerdas que en la narración de Mateo, de cuando Juan el Bautista está bautizando varias personas, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista tiene que lidiar con esto porque él está bautizando, vienen escribas y fariseos y saduceos a él, y al ver que muchos de ellos vienen, dice Mateo, les dijo Juan el Bautista: generación de víboras, les dijo Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Les dijo Juan: dejen de jactarse de que son ustedes los únicos dignos del favor de Dios por sus obras. Eso es lo que Juan les está diciendo. Ahora, necesitamos entender que ese engreimiento y esa jactancia santa que tenía una gran parte del pueblo judío es solo una expresión del orgullo humano, porque la tendencia humana, la tendencia de nosotros los seres humanos es ser orgullosos y jactarnos en nosotros mismos y en nuestras obras a favor de Dios. No es algo único de los judíos, sino que es algo de toda la raza humana caída. Así es como nosotros, criaturas limitadas, pecadores, lidiamos con la realidad de nuestro pecado, nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos ganar por nuestros propios méritos el favor y la benevolencia de Dios.
Y esto, lamentablemente, no escapa de las iglesias. Es algo con lo cual se tiene que lidiar en las iglesias, que porque venimos a la iglesia, que porque hacemos esto, que porque hacemos lo otro, pensamos que por eso nos hemos ganado el favor de Dios. O que somos una raza superior, privilegiada, porque somos especiales. Y por eso el Señor me escogió a mí. En una encuesta que publicó un autor en su libro, que se hizo a más de 7,000 jóvenes de diferentes denominaciones, se les hizo varias preguntas. Y uno de los temas de la encuesta fue hacer varios enunciados para ver si estos jóvenes estaban de acuerdo o en desacuerdo con estos enunciados. Y me llamó la atención 2 de los enunciados en los cuales los jóvenes estuvieron de acuerdo. Uno fue: la forma de ser aceptado por Dios es tratar de vivir una buena vida. La forma de ser aceptado por Dios es tratar de vivir una buena vida o una vida buena. En la encuesta salió que más del 60% de los jóvenes estuvo de acuerdo con esto. El otro enunciado que también me llamó la atención fue: satisfacemos a Dios viviendo la mejor vida que podamos. Satisfacemos a Dios viviendo la mejor vida que podamos. Y aquí el 70% de los jóvenes estuvo de acuerdo. O sea que ellos están de acuerdo, o ellos entienden que tratar de ganar el favor de Dios basándose en sus obras es algo totalmente correcto, pero eso es algo, mi hermano, totalmente imposible. Tratar de satisfacer a Dios solo por nuestras buenas obras es como si trataras de vaciar el mar Caribe tacita por tacita. Estás sacando agua del mar Caribe, pero es una necedad pensar que vas a vaciar todo el mar tacita por tacita. Es algo imposible, como es imposible tratar de agradar o satisfacer a Dios solo por nuestras buenas obras. No hay obras en esta tierra que puedan satisfacer la paga por nuestros pecados y nos puedan reconciliar con Dios. Por eso la Biblia es tan clara en que solamente somos salvos por gracia, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras son necesarias. Las buenas obras caracterizan al creyente, pero eso viene después que nos traen a la fe cristiana, después que venimos a Cristo. Venimos a Cristo y somos reconciliados por Dios por gracia, solamente basados en la obra de Cristo, en la cruz, en la justicia de Cristo y en el carácter de Cristo. Y luego de eso es que podemos ser reconciliados con Dios a través de Cristo, y el mismo Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros, entonces produce buenas obras. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo está lidiando con este sentir salido de la cultura y del pueblo judío de querer jactarte en tus propias obras. De alguna manera, no sabemos cómo, esta falsa enseñanza se había introducido en la iglesia en Filipo. Sabemos que era algo con lo cual Pablo constantemente batallaba. Aún tuvo desacuerdo con Pedro, quien vemos en los primeros capítulos de Hechos que cayó en esta falsa enseñanza, diciendo que sí, necesitamos a Cristo, pero también para ser salvos necesitamos adaptarnos, conformarnos a las leyes judías. Cristo más las obras. Esto trajo como consecuencia que en Hechos capítulo 15
existiera el gran concilio de Jerusalén que juntó a varios de los líderes cristianos de la época para debatir: ¿es necesario que los creyentes gentiles tengan que conformarse a las leyes judías para que sean salvos? Y se determinó en ese concilio que no, que somos salvos solo por la fe. Justificación solo por la fe en Jesucristo. Pero esto no detuvo que grupos continuaran enseñando esta falsa doctrina en diferentes grupos. Por eso vemos que Pablo tuvo que escribir una de sus cartas más ácidas combatiendo la falsa enseñanza, que fue Gálatas. Los Gálatas cayeron en esto y Pablo fue muy ácido y muy directo en cuanto a su enseñanza. No caigan en eso. Solo somos salvos por fe en Jesucristo. En Filipo, esto también parece que estaba pasando. Y eso, según lo que vemos desde el inicio del capítulo 3, había traído, claro está, inseguridad y falta de gozo en muchos creyentes. Porque si te dicen que tu fe en Jesucristo no es suficiente, que tú tienes que acomodarte, que tienes que conformarte con ciertas leyes de los hombres y no lo estás haciendo, como ellos decían, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, guardar el sábado como nosotros lo guardamos, tienes que hacer esto y todas estas leyes. Entonces muchos hermanos creyentes gentiles se sentían inseguros, pero ¿qué hacemos? Entonces yo no soy salvo. Y claro está, esa inseguridad no les permitía vivir a plenitud la fe cristiana, no les permitía vivir con seguridad y experimentar el gozo en el Señor. Por lo que Pablo les escribe en este capítulo 3 toda esta instrucción para que se gloríen en Jesucristo y se puedan, como aprendimos la semana pasada, gozar plenamente en el Señor. Y por eso él dice en la segunda parte del versículo 1, que no terminamos de ver la semana pasada: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí no me importa continuar escribiéndole y exhortándoles a esto, porque esto va a traer seguridad a sus vidas como creyentes. Y entonces, aquí en los versículos 2 y 3, Pedro viene a hacer una advertencia ácida en cuanto a no caer en esta falsa enseñanza de la salvación por obras o Cristo más otra cosa. Y él contrasta aquí dos naturalezas. En el versículo 2, él presenta la naturaleza de ese grupo que enseñaba esta falsa enseñanza, que eran los judaizantes, los cuales él describe con tres características aquí, señalándolos como falsos maestros. Y en el versículo 3, él describe la naturaleza del creyente genuino. Ok, estos falsos maestros, los judaizantes, son así. Pero ustedes, los creyentes, son así y así y así. Y por eso pueden tener un gozo pleno en el Señor. Por lo que en este contraste, Pablo nos da, a modo de bosquejo del sermón, él nos da dos claves para mantener el gozo en el Señor. Dos claves para mantener el gozo en el Señor. Número 1, en el versículo 2, cuídate de aquellos que se jactan en sí mismos. La primera clave para yo mantener mi gozo en el Señor es cuidarme de aquellos que se jactan en sí mismos. Y la clave número 2 la vemos en el versículo 3 y es esta: jáctate solo en Cristo. Jáctate solo en Cristo.
Así que te invito a ver el primer punto de este sermón en el versículo 2. Cuídate de aquellos que se jactan en sí mismos. Y este versículo es un tanto intenso y ácido. Y presenta una seriedad y una severidad que es reflejada en la advertencia que da Pablo aquí utilizando, o en la selección del verbo que utiliza Pablo para advertir a cuidarse de aquellos que se jactan en sí mismos. Él utiliza el verbo traducido aquí como guardaos, en un modo imperativo, dando un mandato que debe ser interpretado y aplicado como una advertencia de cuidarse, de guardarse de algo que es muy peligroso, Ese verbo habla de velar porque algo anda al acecho y me puede atacar y me puede herir. Es un verbo con mucho peso. Ahora, la seriedad y la intensidad que refleja este versículo no solamente se ve en la selección del verbo guardaos que Pablo hizo, pero en el uso del verbo que él hace en este versículo 2. Y en la repetición, cuando vemos que algo se repite, un verbo se repite constantemente en un espacio pequeño, eso debe llamar nuestra atención. Él lo repite 3 veces solamente en el versículo 2 y cada vez le pone un apellido diferente, le da un objeto diferente. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Y más que la repetición misma, la intensidad y la severidad hacia lo cual Pablo nos está advirtiendo, hacia lo cual Pablo nos está diciendo que no vayamos, se ve reflejada en el verbo, en el uso del verbo, pero también en los objetos que Pablo escogió. Él utiliza aquí 3 nombres que no tenemos que tener mucho conocimiento del griego para entender la severidad del lenguaje que Pablo está utilizando aquí. Y nos hace ver la seriedad con la cual Pablo atacaba la falsa doctrina, que no podemos dejar que se entre dentro de la iglesia. Algunas veces cuando se menciona un nombre de un falso maestro, de un predicador que ataca o predica algo falso en cuanto al evangelio de Jesucristo, las personas empiezan, no podemos juzgar a nadie, pastor, no mencione nombre. No, mi hermano, cuando el evangelio de Jesucristo es atacado, es diluido, es afectado, cuando se le baja el estándar al evangelio de Jesucristo, nosotros los creyentes debemos de responder. Prueba de eso lo vemos aquí, como Pablo lo hace. Él los llama primero, guardaos de los perros. Guardaos de los perros. Y Pablo no está hablando aquí de perros domésticos como los cuales estamos acostumbrados a ver. Ahora mismo hay perros en casas que viven mejor que muchos de nosotros, que duermen en las camas, que tienen seguro médico, que hay perros que hallamos que le han dejado millones en herencias cuando se mueren. Hay perros que son altamente llorados. Pero los perros a los cuales Pablo se está refiriendo aquí eran perros inmundos. En la cultura romana en la cual Pablo estaba, los perros eran vistos como bestias inmundas que se comían cadáveres, que se comían sus propios vómitos. Eran criaturas consideradas inmundas. Un comentarista, hablando de los perros en esa época, dice
eran las criaturas más despreciables, insolentes y miserables. Entonces los judíos decían que los cristianos gentiles eran como perros inmundos, porque solamente tenían a Cristo y no se acostumbraban, no seguían las normas de la cultura judía. Por lo tanto, todavía eran impuros. Y Pablo aquí, sarcásticamente, les está haciendo ver, no, los impuros, los perros son ustedes. Porque Cristo es quien limpia, quien trae pureza al ser humano. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Cristo es quien nos purifica. Cristo es quien nos purifica. O sea que Cristo es suficiente. Aquellos que enseñan que Cristo no es suficiente son perros impuros, como Pablo señala aquí. Lo segundo que él señala, que él los llama es: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Ellos pensaban que estaban obedeciendo la ley de Dios. Y exteriormente eran personas morales, celosas de las actividades religiosas, pero sus obras religiosas eran malas a la vista de Dios. O sea, que ellos no acataban, no cumplían con el estándar que el dueño de la obra exigía, que era Cristo. Por lo tanto, eran malos obreros. Porque tal confianza en las obras humanas, en tal confianza, tal jactancia en uno mismo, trae gloria al hombre y anula lo que Cristo hizo por todos nosotros en la cruz. Por eso eran malos obreros. Jactarse en uno mismo no es lo que el dueño de la obra quiere. El tercer nombre que Pablo les da aquí: guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De los mutiladores del cuerpo. Y hay traducciones que presentan esto de una manera diferente, porque ya en la traducción reflejan exactamente a lo cual esto se está refiriendo. Estos falsos maestros estaban mutilando a las personas por su énfasis en la circuncisión. Por eso Pablo los llama mutiladores del cuerpo. Porque decían que aunque los gentiles venían a Cristo, necesitaban conformarse con las leyes, con las reglas judías. Y por lo tanto, así como el Señor exigió la circuncisión en el libro de Génesis a Abraham, y el pueblo judío había seguido esto, ellos decían: sí, ustedes tienen a Cristo, pero necesitan también la circuncisión para poder ser puros, para poder purificarse. Pero como Pablo argumenta en Romanos capítulo 4, incluso Abraham, a quien Dios le dio el mandato de la circuncisión, no fue hecho justo en Dios por sus obras, sino por su fe en el Dios que lo había llamado. Cuando la Biblia en Génesis capítulo 16 nos dice que Abraham halló justicia delante de los ojos de Dios, fue justificado, fue en base a su fe y no en base a sus obras. Mira cómo Pablo, y te invito a ir a Romanos capítulo 4 conmigo, mira cómo Pablo describe esto, él pelea por esto, él argumenta por esto. No son las obras, es la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 4, que Pablo está argumentando
Por esto, él dice lo siguiente, desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario con gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justicia. Pablo explicó y batalló con esto constantemente, por lo mismo que él explica aquí. Las obras de la carne le traen gloria al hombre, le traen jactancia al hombre. Pero la fe en Jesucristo le trae gloria a Cristo. Porque solamente por creer en Él podemos ser justificados para con Dios Padre. Entonces, podemos decir que las buenas obras son malas. Entonces, no debemos obrar para bien, para con Dios. No hemos dicho esto. Las buenas obras, nuestro accionar de acuerdo a la palabra de Dios es bueno, pero no es lo que nos justifica delante de Dios. Lo que nos justifica delante de Dios es nuestra fe en Jesucristo. Y de nuevo, eso es lo que produce buenas obras en nosotros los creyentes. Las buenas obras nunca pueden preceder a la fe. A la fe, ni nunca se ponen al mismo nivel. Yo soy justificado para con Dios por mi fe en Jesucristo, solamente por gracia, solamente por gracia. Y luego que fui justificado, luego que soy salvo, es que mi mente es cambiada y regenerada para yo poder actuar según el Espíritu que empieza a morar en mí. No puede ser al revés. Un verdadero cristiano nunca se jacta en sus buenas obras, sino que le da gloria a Cristo por su fe en Él, por su salvación, por su santificación, porque aún y cuando hacemos buenas obras según la palabra de Dios, no es por nosotros mismos. Es porque el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y nos da el poder. No es que, wow, mi hermano, qué bien usted sirve. ¿Qué ejemplo usted es de oración o de estudio de la palabra? Oh, claro, sí, porque yo soy un tolete. No. El Señor nos hace ver que no somos nada y que solo es por Él. Solo es por Él. Yo solo sé que no sé nada. Es increíble como mientras más uno se disciplina para la piedad, uno crece en disciplina para la piedad, mientras más uno tiene intimidad con Dios y se deleita en la palabra de Dios y se deleita en obedecer a Dios, más uno ve su propia insuficiencia, más uno ve lo poco que uno es, más uno dice como Pablo, miserable de mí, miserable de mí. Pero mientras menos uno se deleita en la palabra de Dios, mientras menos intimidad uno tiene con Dios, uno se jacta más en uno mismo. Porque el Espíritu, cuando crece en nosotros, lo que hace es humillarnos y hacernos ver nuestra realidad. Eso es lo que hace el Espíritu.
O sea que por eso viene el punto número 1. Por eso debemos cuidarnos de aquellos que se jactan en sí mismos. Porque debemos gloriar a Jesucristo. Y quien se jacta en sí mismo no vive seguro, no vive con gozo, no se puede gozar en el Señor porque se goza en sí mismo, se alegra en sí mismo. El segundo punto, entonces, que nos enseña este pasaje es: jáctate solo en Cristo. El primero, cuídate de aquellos que se jactan en sí mismos. El segundo, jáctate solo en Cristo. Y así como Pablo lo hizo con los judaizantes, que utilizó varios objetos o nombres para describirlos, utilizó perros, utilizó obreros, utilizó mutiladores de cuerpo. Ahora Pablo viene a presentar el contraste de ellos y es describir los creyentes genuinos. Y él utiliza de igual manera, de igual forma, varios nombres para describir a los creyentes genuinos. Él empieza diciendo: porque nosotros somos la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión. La razón por la cual los creyentes gentiles en Cristo deberían rechazar el requisito de ser circuncidados es porque ellos ya son la circuncisión. En la economía de Dios, en la manera de Dios obrar, la circuncisión espiritual siempre fue más importante que la circuncisión física. Lo dijo Dios desde el Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías podemos ver esto. El libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Del versículo 31 al 34, se nos dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Haré un nuevo pacto con ellos. Más adelante, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, se vuelve a repetir esta misma enseñanza. En Ezequiel 36, desde el versículo 26, se nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Había una nueva forma con la que Dios iba a lidiar con su pueblo, que es a lo que Pablo se refiere aquí con la circuncisión, que es la circuncisión espiritual, el nuevo corazón que Dios nos da. Pero Pablo enseña esto mismo en el capítulo 2 de Romanos. Y estoy yendo por varias referencias porque es sumamente importante para comprender este capítulo 3 de Filipenses, que entendamos ese concepto de Pablo de que nosotros, los creyentes en Cristo, somos la circuncisión. En Romanos capítulo 2,
desde el versículo 25, Pablo dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De nuevo, la circuncisión física del cuerpo glorifica al hombre, pero la circuncisión de espíritu a quien glorifica es a Dios. Por eso, a través de Cristo, nosotros somos la circuncisión, porque se nos dio un nuevo corazón y somos salvos solamente por Jesucristo. No hay manera que nos podamos jactar, sino solamente podemos jactarnos en Cristo. Teniendo esto claro, entonces podemos pasar a la descripción que da Pablo aquí de esa circuncisión de aquellos que estamos en Cristo. Él utiliza 3 términos aquí para describirnos. Primero, Él nos llama los verdaderos creyentes siervos de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Él utiliza ese término traducido ahí como servimos o adoramos en otra traducción, que a menudo se refería al servicio del templo. Pablo aquí identificó el servicio o la adoración espiritual interna en contraste con el legalismo de la conformidad externa con la ley. El espíritu energiza y enfoca la adoración cristiana. Quien adora en la carne se centra en lo que se ve porque quiere agradar a los hombres, pero quien adora en espíritu solamente se centra en Dios, porque es a Dios a quien quiere agradar. Es solamente a Dios. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso es los que están en Cristo, que están centrados, que saben que mi responsabilidad es ante Dios, que a quien yo debo agradar es a Dios. Porque como dijo el predicador Spurgeon, una gota de aprobación de Dios es mucho mejor que millones de gotas de aprobación de los hombres. Claro está, para la carne, en el momento, es mejor ser aprobados por los hombres, porque a los hombres los podemos engañar. Pero mi hermano, a Dios no podemos engañarlos. A Dios no podemos engañar. A Dios no podemos engañar. Por eso, Pablo llama aquí a la circuncisión, al pueblo de Cristo, servidores de Dios en espíritu. Número 2, Él nos llama, Él nos identifica como aquellos que nos gloriamos en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes, la circuncisión, se glorían en Cristo Jesús. Y ese término gloria, traducido aquí como gloriamos, es jactarse, habla de jactancia, habla de enorgullecerse solamente en Cristo Jesús. Y esto se debe a que,
como nos dice Juan capítulo 16, versículo 14, ya que estamos adorando a Dios en espíritu, el espíritu lo único que hace es exaltar a Jesucristo. Exaltar a Jesucristo. Cuando adoramos en el espíritu, nos estamos gloriando en Cristo Jesús. Nos jactamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos, nos jactamos, porque no es sobre nosotros. Porque no somos nosotros los que salvamos. No somos nosotros los que guiamos el presente. No es sobre nosotros que está asegurada nuestra morada eterna. Es sobre Él. Por eso nos jactamos en Él. Si mi salvación estuviera garantizada o asegurada en mí, hace rato que yo la hubiera perdido. Y no creo que la hubiese obtenido. Si mi santificación estuviese asegurada solamente en mí, en Ángel Cardosa, yo estuviera totalmente fracasado en mi santificación. Y si mi futura glorificación, si mi eternidad estuviera garantizada solamente en mí, yo no tuviera dónde ir eternamente. Porque yo no soy nadie. Yo no tengo el poder para hacer eso. Pero tanto nuestra salvación, tanto nuestra santificación, como nuestra glorificación, nuestra morada eterna está garantizada solamente en Jesucristo. Por eso no hay en otro en el cual gloriarnos. No hay otro en el cual jactarnos. Nos jactamos en Jesucristo. Cristo se convierte nuestra obsesión divina. Cristo es nuestra única circuncisión. Cristo se convierte en la preocupación, en el enfoque de nuestras vidas. Y eso nos hace poder vivir con su gozo. Porque el tema del gozo está aquí. Eso es lo que nos hace vivir gozados, porque nos jactamos y nos gozamos en Él. Nuestro gozo está basado en que nos jactamos, en que nos gloriamos en Jesucristo. Y tercero, por lo tanto, es un pensamiento que se cae de la mata, como decimos. Pablo nos describe como aquellos que no tenemos confianza en la carne, no teniendo confianza en la carne. Los verdaderos creyentes no tienen confianza en la carne. Si tu jactancia está en Cristo, tu confianza no puede ser en ti mismo. Y ciertamente, como esa mención ahí de la carne hace referencia en cierta manera a la circuncisión. No nos jactamos en nuestra circuncisión física, en nuestros actos físicos, porque nos estamos gloriando en el Señor. Y ahí la circuncisión toma un sentido metafórico, porque no solamente se trata de la circuncisión, se trata de cualquier obra en la cual yo quiera gloriarme por mí mismo. Cualquier obra de la carne. Mi confianza no está en mis obras, mi confianza está en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Mi hermano, debemos estar conscientes de la falsa circuncisión en cualquier forma que se nos presente. Aunque los judaizantes con ese mismo nombre no se puedan identificar mucho en nuestra sociedad, sí su falsa enseñanza se predica en muchas iglesias y su falsa enseñanza lamentablemente es practicada por muchos creyentes. Tenemos que cuidarnos de todas las formas con las cuales se nos quiere engañar para jactarnos en nosotros mismos, en esos legalismos empaquetados,
esas condiciones de que si tú no te vistes de esta manera, tú no eres salvo. Ok, yo debo cuidarme y debo andar y comportarme de cierta manera, pero ese es un fruto de mi salvación. No es que para yo ser salvo tengo que hacer eso. No. Solo la fe en Jesucristo es la garantía de mi salvación. Solo la fe en Jesucristo. Solo la fe en Jesucristo. Tenemos que cuidarnos. El dar y el recibir del evangelio, del falso evangelio de la prosperidad. Que muchos dicen que para tú ser salvo, estamos viviendo lo que Lutero y lo que los reformadores combatieron, de que se quiere vender el evangelio. ¿Cuántos predicadores falsos no tenemos en nuestro país? Y yo me preguntaba, ¿qué cara tienen? ¿Qué cara tienen? Porque todos estos falsos predicadores del evangelio de la prosperidad que dicen que, como dice, bueno, autodenominado apóstol, Johnny Martínez, Miguel Bogar, de que un cristiano no puede ser pobre. Y yo veía un mensaje de uno de ellos, de su servicio de primicias a principio del año, declarando y decretando que el Señor te va a hacer eso, que si tú le das al Señor ahora y siembras, que este año va a ser, que este año el Señor te va a llevar a producir, y que si tú me traes 3 veces lo que tú pensabas dar, que el Señor te va a triplicar tus riquezas. Yo he escuchado a uno decir para fin de año, que a la mitad de año vamos a tener. Yo digo, y con toda esta situación, ¿qué cara le dan a la congregación? Porque después de tú predecir falsamente cosas así, a principio del año, a final del año pasado, con toda esta situación que tenemos, claro está, lo que están poniendo a las personas es a gozarse en las cosas físicas. Un falso evangelio. A que su gozo sea en lo físico y su gozo no sea en el Señor. Debemos de cuidarnos, mi hermano. Debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar nuestros corazones para estar seguros. A mí no me es molesto el hablar de todas estas cosas, porque esto trae seguridad a tu vida. Gloríate solo en Jesucristo. Confía solo en Cristo. Que tu vivir, mi hermano, sea Cristo. Que seas un adorador en espíritu de Dios. Que te gloríes en Cristo y que no confíes en la carne. De eso se trata, tener gozo en el Señor. De eso se trata, tener gozo en el Señor, adorar por el Espíritu a Dios, gloriarse en Cristo y no confiar en la carne. En la próxima ocasión, si el Señor lo permite, vamos a continuar desarrollando el concepto de gloriarse en Jesucristo y no confiar en la carne. Pablo continúa exponiendo por varios versículos más esta idea, porque es una idea central. Él da su propio testimonio y yo espero que hayas puesto atención y que puedas reflexionar en esto, ver cómo aplicar esto a tu corazón, ver cómo cuidarte de todo esto que Pablo está mandando aquí, ver cómo caminar firmes en Cristo.